El día de hoy vamos a tener un video de lo más de interesante en este canal de Monitor BTC porque vamos a estar trabajando con 3 nuevos robots de trading en criptomonedas que tengan que ver con la red de Solana. Varias de ellas ya han estado explotando en los últimos días y nos queremos aprovechar de esta tendencia para tratar de sacar los mayores beneficios. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estoy sumamente contento en este canal de Monitor BTC porque te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo configuro 3 nuevas criptomonedas del ecosistema de Solana en lo que serían estos robots de trading que son totalmente gratuitos dentro del intercambio de criptomonedas Pionex. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo colocar estos robots para que obtengas los mejores resultados posibles. De hecho, en el pasado ya he estado utilizando muchísimo esta herramienta que me ha permitido, como ves acá en pantalla, sacar muy buenas ganancias en periodos de tiempo muy cortos, y la idea es colocar justamente criptomonedas que estén dentro de lo que sería el ecosistema de Solana, que últimamente ha estado explotando como loco, para sacarle el mayor resultado a nuestro capital. Todo esto lo vamos a estar haciendo, como te dije, en el intercambio de criptomonedas Pionex, donde es muy importante que te crees una cuenta ya mismo. Si aún no la tienes, el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Puedes utilizar otros robots de trading de tu preferencia, pero al menos te voy a comentar de estos porque tienen las 3 criptomonedas que vamos a estar utilizando el día de hoy. Las criptomonedas del ecosistema de Solana las consigues sin ningún tipo de problema en el CoinMarketCap. De hecho, fíjate que esas monedas están trending porque han estado subiendo como locas. De hecho, aunque el mercado cripto en algunas monedas han estado de caídas bastante importantes, inclusive de un 14%, de un 12% en las últimas 24 horas, las que más han estado resistiendo han sido justamente las monedas del ecosistema de Solana. Fíjate que Solana en los últimos 7 días se ha pegado un 33%, causando esto que sea de las top monedas del mercado. Si ahorita mismo vamos al CoinMarketCap, te vas a dar cuenta de que ahora mismo, en el momento que yo te estoy grabando este video, Solana se ha metido en el puesto 4 de las mejores criptomonedas que están en el mercado, inclusive por encima de BNB, que es la criptomoneda de Binance. O sea que quiere decir que muchas de estas monedas que estén dentro de lo que sería este ecosistema van a estar explotando de precio. De hecho, ya lo han venido haciendo, pero me voy a estar metiendo básicamente en 3 con ustedes para que las aprovechen con los robots de trading, ¿ok? Básicamente, para llegar a ese tipo de monedas dentro del CoinMarketCap, lo único que tienes que hacer es pasar esto al español, si así lo deseas, luego venir acá al apartado de criptomonedas, venir acá a categorías, y lo que vas a buscar es básicamente las monedas que están en el ecosistema de Solana. Normalmente lo que tienes que hacer es buscar aquí abajo cuáles son las monedas del ecosistema de Solana, pero como está muy trending en estos momentos, te sale aquí con un fueguito para que veas exactamente cuáles son las monedas que tienen que ver con Solana. Inclusive la misma moneda de Chainlink están dentro del ecosistema de Solana. Hay varias otras que están muy interesantes como para podernos meter en el mercado, y por eso es que nosotros nos vamos a estar metiendo allí. Fíjate que esta moneda, que es una meme coin que está justamente dentro de este ecosistema, hizo un 10x, o sea un 1000% en los últimos 7 días. Lógicamente este tipo de subidas o bajadas muy pronunciadas yo no las recomiendo muchísimo para meterse en el mercado, pero lógicamente cualquiera de ustedes se puede aprovechar de este tipo de robots para trabajar con cualquier moneda que usted desee, siempre y cuando esté en el intercambio listada, ¿ok? Justamente el día de hoy te voy a estar dando 3 monedas que están listadas en este exchange y que vas a poder colocar con el robot de trading para que trabaje tranquilo. Una vez ya tengas las ganancias, lo que vas a estar haciendo es cerrar manualmente tu ganancia para que cobres. En este caso yo acá cobré $9, ¿ok? Que inclusive puede haber cobrado muchísimo más porque esta moneda la tuve como en un 20-30% de ganancia en algún punto. Lo que pasa es que me tuve que ir de viaje y no pude sacar la ganancia completa, o sea, como a mí me hubiese gustado, pero igual sacamos $9 de ganancia. En el otro, que fue el de SNXUSDT, que fue otra criptomoneda que colocamos en el mercado, sí le sacamos $100 de beneficio. Como te das cuenta, en algunos momentos este bot está en ganancia, en algunos está en pérdida, pero lógicamente nosotros nos vamos a estar saliendo de este robot solamente cuando esté en territorio positivo, solamente cuando esté en territorio de ganancia, y lógicamente lo vamos a estar haciendo porque este tipo de monedas del ecosistema de Solana han estado creciendo muchísimo de precio. Por eso no me cabe la menor duda de que van a terminar sacando unos muy buenos resultados con estos bots. ¿Cómo los colocamos? Básicamente nos venimos a Pionex, el enlace lo tienen abajo en la descripción. Es muy importante que tengan cuenta allí. No necesitan verificar la identidad, que es lo mejor de todo, pero sí lo que necesitan tener es algo de saldo de USDT para poder colocarlo. Viene acá al apartado de futuros, bot de futuros, y vamos con la primera moneda de este top, que sería la criptomoneda de HAI, que en este caso el acrónimo es este, igual en el ecosistema
ecosistema de Solana, acá en CoinMarketCap también la consiguen dentro de lo que serían las mejores criptomonedas que están dentro de este ecosistema, que al menos el proyecto tiene algo que ver con lo que sería el ecosistema de Solana. Y ahorita mismo fíjate que esta es una moneda que en los últimos 7 días ha caído un 20%, por ende me parece muy buen punto de entrada para meternos en operación. Y si vemos la gráfica en un día, fíjate que al menos en lo que sería la última semana o las últimas 2 semanas, este punto ha sido en la gráfica uno de los más bajos que ha tenido. De hecho, el día de ayer tocó ese punto y se fue arriba, y lo que yo estoy buscando es justamente eso, que desde esos puntos que toque allí abajo pueda volver a subir y nosotros con un long sacar el mayor resultado posible. Inclusive que este tipo de bots los puedes colocar con apalancamientos muy pequeños para que logres resistir cualquier caída del mercado, inclusive aunque la caída sea bastante fuerte, aunque este tipo de activos la verdad es que está bastante barato con lo que serían sus máximos históricos, ¿ok? Entonces lo que vamos a estar haciendo es dándole clic acá a grid de futuros, le vamos a dar clic a crear y vamos a hacer una configuración manual. Si quieres también puedes copiar una estrategia, que es simplemente darle copiar bot, y con pasos muy sencillos, solamente colocando el saldo, puedes copiar prácticamente cualquier robot, ¿ok? Colocas tu inversión, le dices que no reserve automáticamente, colocas la inversión que quieres hacer y crear. La verdad es que es demasiado sencillo crearlo de esa forma, si lo quieres hacer literal como te lo muestra Pionex, pero yo lo voy a estar creando de forma manual porque me gusta muchísimo más ver la gráfica, entender qué es lo que estoy haciendo y meterme en una buena malla. ¿Ok? Como ves, estas son velas de un día de este activo, por ende el día de hoy pasó esta moneda desde los $2.06 hasta lo que sería el 1.83. Ahorita la moneda está cotizando en 1.89, entonces está en un muy buen punto de entrada para meternos en el mercado en long. Lo que le voy a estar diciendo al bot es que yo quiero entrar en long, o sea que yo estoy diciendo que en las próximas horas o días esta moneda va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya aquí estoy viendo que está tocando un punto de resistencia importante y fíjate que la moneda desde que ha tocado esos puntos se ha regresado con fuerza. Entonces estoy esperando que haga exactamente eso mismo y como está en el ecosistema de Solana, que está subiendo muchísimo, creo que lo va a poder hacer, ¿ok? Entonces me voy a meter en un rango que me va a dejar casi siempre, en la mayoría de las veces, bastante tranquilo a nivel de liquidación, porque me voy a meter en un rango amplio que va desde, por ejemplo, el punto desde los 1.35 como límite inferior, 1.35 y como límite superior los 2.6, que básicamente ha sido el precio máximo que ha tenido en los últimos días. Esta moneda, si la buscas en CoinMarketCap, ha tenido precios muy por encima de estos, inclusive lo podemos ver si tú quieres. Fíjate que aquí si vamos al CoinMarketCap, que me registra la gráfica total de este activo, si vamos a todos, fíjate que esta es una moneda que cotizó en su momento en los $29, ahorita está en 1.89, o sea que lo estamos agarrando de verdad a un nivel de precio ridículo, muy muy barato. Entonces, metiéndonos en este punto, creo yo que como está en este ecosistema, en algún momento va a tender a subir bastante fuerte de precios. Por eso me estoy metiendo en un rango amplio, para que si en caso la moneda caiga y nosotros nos mantengamos en alguna pérdida temporal, igual en algún momento el precio se pueda recuperar y podamos sacar siempre una buena ganancia. Voy a estar colocando 200 operaciones en la rejilla, ¿ok? Luego vas a ver exactamente acá lo que sería en este panel, qué es lo que significa esto. Cada vez que el precio del activo baje, lo que va a estar haciendo el bot es comprar más esta moneda para cuando esté más arriba poder vender más esta moneda y así sacar ganancias, ¿ok? Vamos a darle clic a este botoncito para que no nos reserve automáticamente ningún valor, ¿ok? Y lo que vamos a estar colocando aquí es lo que sería nuestra inversión, la cantidad de capital que le vamos a colocar a cada bot. En este caso yo tengo disponible en mi balance $1.790. Lógicamente este tipo de bots lo puedes colocar con muy poco, ya lo vamos a estar viendo, pero tú acá puedes colocarle la cantidad de capital que tú desees a cada bot. Le puedes colocar $500 a cada bot, $100, $1.000, lo que tú decidas, ¿ok? Acá en el apartado de inversión real. Si por ejemplo yo le deseo colocar $100, acá él me dice, por ejemplo, si le colocaba 10, aquí me dice que este es un bot que tiene que ser mayor a $99 de inversión. ¿Por qué? Por la configuración que yo le tengo. Si yo quiero variar esto, lo que puedo hacer es variar el apalancamiento. Fíjate que está a 3x y yo en realidad este bot lo voy a colocar es a 8x. Entonces si lo coloco a 8x ya no necesito $99 de inversión, sino que necesito menos, necesito solo 37. O sea que este es un bot que con $37 lo puedes colocar. Con todo y eso yo le voy a colocar 100 porque vamos a estar trabajando con 3 bots con $100 en cada uno. ¿Ok? Entonces acá me dice que el precio de liquidación estimado está en 1.57. Fíjate que el punto de los 1.57 ni siquiera los llegó a tocar en esta velita roja, ¿ok? El precio mínimo fue los 1.58, así que creo que estamos bastante cubiertos. En caso igual que el precio siga cayendo muchísimo más, no creo que pase de ese nivel que en este crash de mercado estuvo llegando el precio, ¿ok? Así que para que lo tengas en cuenta, esta es una variable muy importante para cuando uno ejecuta bots. Si ves que está muy cerquita tu precio de liquidación, lo que puedes hacer es cambiar el apalancamiento. En vez de 8x, lo que haces es bajarlo. Si ves que inclusive tienes demasiado lejos el precio de liquidación y está sobrado,
puedes colocarle mayor apalancamiento, por ejemplo 25x, 10x, 15x, el apalancamiento que desees, ¿ok? Yo voy con 8x, que casi siempre es el apalancamiento que utilizo para este tipo de bots, para estar muy pero que muy tranquilo, y lo único que voy a tocar es el apartado de Take Profit, donde le voy a decir que quiero en PNL una ganancia superior al 50%. Eso lo que va a hacer es que cada vez que yo tenga una ganancia mayor al 50%, el bot se va a cerrar. Si yo ya llevo ganado $50 en este bot, el bot se cierra, ¿ok? Me saca la ganancia allí. Le damos clic a aceptar y lo único que vamos a hacer es darle clic a crear robot y le vamos a dar clic acá a aceptar, ¿ok? Acá básicamente en el apartado de abajo vamos a tener nuestro bot trabajando dentro del mercado. Esto va a estar entre ganancias y pérdidas en las primeras horas, así que no te preocupes demasiado por si acá tienes una pérdida muy grande o si tienes una ganancia muy grande. La idea es que lo dejes trabajar al menos un día completo para que veas sustancialmente el poder del bot, para que el bot vaya trabajando, vaya haciendo varias operaciones y allí a partir de un día en adelante vas cerrando, ¿ok? Ya una vez obviamente te das la ganancia. Si yo acá veo que no ha llegado a 50%, no he ganado $50, sino que llevo 30, pero ya quiero asegurar esos $30 de ganancia, lo único que yo tengo que hacer es darle clic acá a detener y le doy a aceptar, ¿ok? Es lo único que yo tengo que hacer y así los $100 que yo metí de inversión inicial se me van a mi balance otra vez. Fíjate que ahorita bajo a 1690 porque le metimos $100 a este bot, pero si logro en este caso cerrar este bot, estos 100 se me devuelven y la ganancia que yo tenga acá viene a mi balance disponible, ¿ok? Así es como funciona. Ahora vamos a colocar otro robot que en este caso será en el par de Band, ¿ok? También está en el ecosistema de Solana y la tenemos por acá, ¿ok? Si vamos a ahorita mismo, lleva una caída de un 20% en los últimos 7 días, que eso es lo que más me gusta, pero en la última hora ya viene subiendo algo y si te pones a ver, esta moneda ahorita cotiza en 2.14, pero es una moneda que anteriormente ha tenido precios muy superiores, inclusive ha llegado casi a los $20, o sea que en realidad está bastante abajo en su nivel de precio y yo me voy a estar metiendo en long justamente en ese activo. Vamos a buscar simplemente la criptomoneda de Band, ¿ok? Y vamos a colocar una malla. Lo mismo que hicimos en el anterior, $100 a lo que sería este robot. Como te fijas, ya está en una zona de soporte del precio porque esa fue resistencia en el pasado, ¿ok? Entonces, en esos puntos normalmente el precio rebota. De hecho, acá lo hizo con fuerza, tocó ese punto, ¿ok? Y luego se fue arriba. Así que creo que puede llegar a suceder lo mismo en este caso y como está en el ecosistema de Solana, esta moneda creo que tiene mucho potencial, ¿ok? Al menos para colocarla en long así con un bot, para trabajarla tranquilo, creo que tiene demasiado potencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle crear. Luego le vamos a dar que obviamente la moneda Band USDT es la que vamos a estar utilizando. Vamos a colocar el long, ¿ok? Y el límite inferior lo que vamos a hacer es colocar este punto de los 1.50. Me parece que desde allí es muy difícil que esta moneda logre ir otra vez a buscar esos puntos. Y como precio máximo vamos a colocar, por ejemplo, los 2.9. Ok, vamos a colocar acá 2.9. Inclusive pueden utilizar estos mismos precios que yo estoy utilizando para la malla o inclusive ustedes los pueden variar. Acá cada uno puede adaptar el bot como así lo quiera, como así lo desee, porque la idea de este tipo de trading es que el bot haga todo. Tú le dices qué es lo que quieres hacer básicamente en el nivel de precio que está la gráfica y él lo ejecuta, ¿ok? En este caso vamos a colocar una cantidad de rejillas en la malla de 200. Cuando hago esto me muestra exactamente cómo va a quedar configurado el panel. Cada vez que la moneda baje, él va a comprar. Cada vez que la moneda suba, él va a vender y así va sacando la ganancia, ¿ok? En este caso le vamos a dar clic a este botoncito de reservar automáticamente. Este botoncito siempre es importante que lo tengas desactivado para que tu capital esté dentro en el mercado, al menos el capital que le vayas a colocar. Si, por ejemplo, utilizo un apalancamiento de 3X y quiero colocarle, por ejemplo, $10, no voy a poder. Necesito tener al menos $97 de inversión inicial. Le puedo colocar, por ejemplo, 1000 si puedo. ¿Okay? Puedo colocarle mucho más de eso, pero menos de eso no, porque el bot necesita trabajar con varias operaciones en el mercado y esas varias operaciones en el mercado van con un pedacito de capital, con un trocito de capital. Entonces, si yo le coloco 1000, ponte que cada operación la haga con $10, pero si yo le coloco 10, las operaciones son tan pequeñas que él no consigue meterlas de $0.01. Entonces, lógicamente le tienes que colocar más capital. Yo en mi caso voy a estar trabajando casi siempre estos bots con 8X, porque un apalancamiento de 8X no es demasiado alto y tampoco es bajo. Okay, es un apalancamiento bastante promedio, inclusive promedio tirando abajo. Entonces es muy difícil que te liquiden una posición cuando trabajas con este tipo de apalancamientos. Y yo acá lo que voy a hacer es colocarle $100. Con todo y eso, que sepas que este bot lo puedes colocar con tan solo $36, porque acá me dice que la inversión mínima debe ser mayor o igual a 36. Así que si tienes al menos eso, vas a poder colocar este bot sin problema. Le colocamos $100 de inversión inicial. Acá en monto dinámico no le ponemos nada, ok, no tocamos nada de eso. Y lo que vamos a hacer es colocarle un take profit al 50%. PNL porcentaje y le colocamos 50%. Si llega al 50%, el bot se cierra con una ganancia de $50. ¿Ok? Una vez hecho eso, le damos clic a aceptar. Y lo último que falta es darle clic a crear el robot y darle aquí a aceptar.
En este caso vamos a tener ya dos bots creados. Tenemos ya el bot de High y tenemos ahora el bot de Ban. En mi caso, la tercera moneda que escogí para ustedes fue la moneda de Link. Con todo y eso, esta es una moneda que está algo arriba en su nivel de precio, al menos en lo que sería velas diarias, ¿ok? Porque todavía no me gusta tanto para entrarle, por eso voy a escoger otra. Pero Link está dentro del ecosistema de Solana. Si te pones a ver acá, está dentro de los principales tokens que tienen que ver con el ecosistema de Solana. Está justamente Chainlink y a un nivel de precio de 18 no me parece una mala entrada, teniendo en cuenta de que es de las top del mercado y tiene un 13% de caída en los últimos 7 días. O sea que me parece que igual es una entrada buena. Con todo y eso, creo que veo una mejor gráfica que esta, pero no está esta moneda en el ecosistema de Solana. Así que la tercera moneda que yo colocaría que está dentro de este ecosistema es la de Link. Okay, si te quieres ir con esa, creo que es una buena opción, aunque no es de mis preferidas en su nivel de gráfica. Yo la trataría de agarrar más cercana a lo que sería esta resistencia que tuvimos en el pasado, que se pudiese llegar a convertir en soporte como lo hizo en este crash aquí, ¿okay? Que tocó ese punto y se fue arriba rápido, ¿okay? Así que ese sería mi mejor punto de entrada, que estaría como en los $17 aproximadamente. Como están los 18.4, creo que tengo una mejor moneda, pero no está básicamente en lo que sería el ecosistema de Solana. Esta sería RLC y esa es la que voy a colocar en el mercado, porque de verdad que me parece que está en un mejor punto. No solamente porque ha rangueado mucho en esa zona, sino que ahorita se acabó de pegar una tremenda caída porque ayer tuvo un subidón tremendo. Entonces, cuando veo este tipo de subidas así tan importantes, me hacen pensar de que en algún punto podemos tener otra subida bastante importante. Entonces, por eso escogí esta moneda de RLC, que igual la podemos buscar en el CoinMarketCap para que veas su gráfica total. Pero esta no es una moneda que en lo absoluto está en máximos, ¿ok? Aunque lo veas así en la gráfica, es porque lógicamente Pionex no tiene la gráfica completa de básicamente esta moneda. Simplemente tiene la gráfica desde que la listó. Si te vas a lo que sería el CoinMarketCap, ha tenido precios casi de los $10. Ahorita está en 3.81. Y si te fijas, la fuerza con la que ha subido ha sido bastante importante y todavía le queda bastante comparado a los máximos. Aunque también puedes tener en consideración que el Link también está lejos de sus máximos y también está en un buen punto si lo ves en lo que sería la gráfica. De hecho, Link está bastante parecido en su nivel de gráfica histórica a lo que sería la moneda de RLC, pero en mi caso me ha gustado un poquitico más esta. De hecho, lleva 1, 2, 3 semanas inclusive rangueando en esa zona y en algún punto que suba por lo menos a esta zona de los $4.2, $4.5, ya allí vamos a tener una ganancia suficientemente atractiva. Por eso voy a colocar esta moneda, pero la tercera del ranking, si quieres el ecosistema de Solana, sería Link, ¿ok? Así que esta básicamente sería como un bono. Lo que vamos a estar haciendo con esta moneda es colocando más o menos su nivel de precio entre los $3. Vamos a colocar un long, en su límite de precios vamos a colocar entre los $3 y entre los básicamente $5, ¿ok? Como precio máximo. La cantidad de rejillas le colocamos 200. Vamos a ver que así va a quedar nuestro robot. El bot va a estar trabajando en esta malla y lógicamente si el precio sigue bajando, él va a ir comprando. Cuando el precio suba, va a ir vendiendo esas monedas de RLC y así va sacando nuestra ganancia. Si quisieras colocar este robot con un apalancamiento de 3X, necesitarías $136, pero como nosotros vamos a estar colocando un apalancamiento de 8X en cada uno de estos bots, igual ten en cuenta que estos bots lo puedes colocar con mayor apalancamiento. Yo solamente estoy tratando de ser conservador para que estos bots trabajen tranquilos en esa malla y yo, sin tener que preocuparme, pueda terminar sacando una buena ganancia. Si quiero colocarlo con apalancamiento de 8X, por lo menos necesitaría tener en mi balance $84, ¿ok? En este caso yo lo voy a colocar con $100, así que no va a haber ningún tipo de problema. Y lo que voy a estar haciendo es dándole clic acá a reservar automáticamente, porque cuando lo dejo sin reservar automáticamente me pide más capital. Fíjate que ahorita con 8X solamente me pide $38, ¿ok? Cuando lo tenía con esto activo me pide más. Entonces lo que yo estoy haciendo es quitándole siempre este botoncito de reservar automáticamente y colocándole simplemente los $100 a cada uno de los bots. Pero para que tengas en cuenta, los mínimos siempre te van a aparecer aquí abajo en lo que sería una frase acá en rojo, ¿ok? Aquí te va a decir la inversión debe ser mayor o igual a esto. Entonces vamos a colocar los $100, apalancamiento 8X, y lo que vamos a estar estableciendo es un take profit. Siempre en cada una de las monedas que ustedes coloquen, dejen su punto de take profit. También, si quieren, pueden dejar su punto de stop loss, pero estas son monedas que casi que con 99% de seguridad van a subir su precio en algún punto, ¿ok? Entonces no vale mucho la pena salir en pérdidas, a menos de que ustedes vayan con un capital demasiado reducido y quieran, sacar pérdidas lo antes posible para solamente ir con las operaciones que hagan ganancia. Pero bueno, yo como no tengo ningún tipo de apuro para que estas operaciones vayan en ganancia otra vez, simplemente no le coloco ningún stop loss a ninguna moneda, le doy crear
a esta última moneda que colocamos en el top y le damos a aceptar, ¿ok? En este caso tenemos ya 3 monedas en el mercado. Como te dije, no te preocupes en los primeros minutos o inclusive en las primeras horas con las ganancias o pérdidas que te puedan estar dejando estos bots. Estos bots son extremadamente rentables. De hecho, en el pasado tengo varios videos mostrándote las ganancias que he venido sacando. De hecho, solamente las últimas 2 que estuve colocando en el mercado las tuve muchísimo, pero que muchísimo tiempo en ganancias. De hecho, si vamos al apartado de órdenes, Grid Bot y vamos a lo que serían el historial de los bots, estos son los que acabamos de crear, ¿ok? El de RLC, el de Band y lo que sería el de High, que ahorita mismo los tenemos en pérdidas los 3, pero como dije, no te preocupes, al menos al inicio deja estos bots trabajar porque solamente los estás colocando recién en el mercado y no te van a dejar de una las ganancias. Pero si vamos a lo que sería el historial de órdenes, ¿ok? Te darás cuenta que al menos los últimos 2 bots que tengo acá en el historial, fíjate que salieron en buenas ganancias. Inclusive este de APE lo tuve en una ganancia de más de un 30%, ¿ok? Fíjate que acá lo tuve una ganancia de un 38%, solo que no lo cerré, ¿ok? Porque mi idea era sacarle un 50% de ganancia como hicimos en este, pero bueno, me tuve que ir de viaje y tuve que cerrar la operación así como estaba y solamente le saqué $9 a una inversión de 200, pero igual es una inversión totalmente pasiva. Yo dejé el bot trabajando, el bot hizo todo y yo saqué $10 sin hacer nada. En este, lógicamente, tuve muchísimos mayores frutos porque metí los mismos 200 y saqué $100 de ganancia sin tener que hacer absolutamente nada. Inclusive, en los primeros días ya me estaba ganando unos $34. Apenas lo coloqué. El día siguiente, una cosa así, ya estaba ganando $34 que sin ningún tipo de problema me pude haber salido y pude haber cobrado esa ganancia. Lo mismo pasó con el bot de APE, que si en el primer día yo me salía, ya me pude sacar. En el primer día, sin tener que hacer nada, solamente colocando robot en el mercado, me pude haber sacado $7, ¿ok? Sin ningún tipo de problema, sin hacer absolutamente nada. Por eso es que yo siempre les muestro este tipo de bots para que trabajen totalmente en automático y le terminen sacando la mayor cantidad de capital a lo que sería el dinero que tienen en sus cuentas y dejen simplemente estos bots trabajando al menos un día completo de trading. Ya cuando ustedes lleven una ganancia acá que les parezca interesante, porque lógicamente puede pasar, puede suceder que mientras ustedes estén durmiendo el bot cierre solo porque ya tiene el 50% de ganancia, digamos, automático. Entonces, si llega allí, el bot se cierra solo. Y ya lo vas a ver básicamente en tu historial de órdenes, donde te va a decir que ese bot fue cerrado ya en ganancia. Pero si no lo tienes ya cerrado en ese 50%, acá te puede salir, por ejemplo, el día de mañana un 5%, un 7%, un 12%. Y si ya tú ves que esa es una buena ganancia, simplemente detienes el bot y cobras. Ok, le das a aceptar y cobras esa ganancia. Y lo que vas a seguir haciendo es hacer lo mismo con otros bots. Cuando ya tengas la ganancia, por ejemplo, saco 10% en este bot, ok, y yo le coloqué $100 y saco 10%, ya tengo $110. Lo que hago es que voy con otro robot, o sea, con otro par de criptomonedas, coloco esos $100 más la ganancia, o sea, voy con interés compuesto con $110 al otro bot o al otro par. Yo igual en mi canal de Telegram, @monitorinversiones, te estaré pasando muchísimas ideas de trading que puedes colocar en el mercado, porque voy a estar activamente haciendo análisis y colocando nuevos robots de trading en el mercado para que le podamos sacar la mayor partida a nuestro capital. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. Here we go.